Bueno, creo que puedo hablar sin micrófono si me oyen bien. Voy a hacer exactamente lo mismo que Lozano porque hablo más rápido en español que en inglés. Entonces voy a tratar de que las cosas fluyan un poquito. Voy a hacer una cosa, un poco una cuestión histórica y voy a empezar en el 2001. En el 2001 José Antonio de la Peña y yo decidimos tratar de poner en blanco y negro cuál era la situación de la ciencia, de la educación científica en México. Tienes que hablar en el micrófono por los traductores. Perfecto. Si no, no te oyen. ¿Cuál es? Sí. Tiene que entenderlo. ¿Este? ¿Ya? Bueno. Entonces, en 2001 hicimos una encuesta de opinión muy general sobre la gente que salía de un centro comercial. Es decir, no era la gente más rica, no era la gente más pobre, sino que queríamos saber un poquito qué es lo que había pasado con la educación en México, con la educación científica. Hicimos varias preguntas. Aquí hay varias de las preguntas, voy a pasar un poquito sobre ellas, ¿sí? Pero por ejemplo, ¿es cierto o falso que las plantas de la Tierra evolucionaron? 57.2% dijeron que es cierto. Ahí van teniendo los resultados de todas. Voy a pasar porque hay varias, ¿sí? En la 4 el sexo lo determina el espermatozoide, 22% dijeron que sí. Algo análogo pasó en el óvulo y el resto, Dios sabrá algo. Después, en fin, una de matemáticas, porque soy matemático, ¿sí? Los volados es lanzar una moneda al aire. Pero esta es una pregunta que me interesó muchísimo a mí, ¿sí? Porque yo soy Aries, el signo del zodiaco mío, ¿sí? Entonces lo pusimos, ¿sí? Do you think that the Aries have difficulty to are satisfied in life? They say no. 73.3% dijeron que no. Yo soy una persona feliz, muy feliz, me llamó mucho la atención. Pero en fin, esas son las creencias. Seguimos haciendo nuestras cosas. Existe el diablo. ¿Cree usted que una cruz lo puede proteger? Ok. Esa es la situación de mi país. Eso es lo que sabe la gente de ciencias en mi país. Es decir, nada. Los niños. ¿Qué sucede con los niños? Tenemos las evaluaciones internacionales. Resultados nulos. Faltan los maestros. Con los maestros yo he trabajado mucho específicamente en matemáticas. En matemáticas hacemos muchas cosas que se llaman resolución de problemas, ¿sí? En donde es algo parecido a hands-on, pero en matemáticas, ¿sí? Y pusimos un problema muy sencillito. El problema fue el siguiente, ¿sí? Pablo, todos los actores siempre tienen que ser cosas relacionadas conmigo, porque así me siento un poquito más involucrado. Pablo es mi hijo, ¿sí? Entonces Pablo compra un caballo por 10,000 pesos y lo vende en 12,000. Luego lo vuelve a comprar en 14,000 y lo vuelve a vender en 16,000. ¿Qué pasó? ¿Ganó o perdió dinero? Esa es la pregunta. Respuestas. La mayoría de las respuestas, ¿sí? Primero les pedimos a los profesores que lo trabajen y contestan. La mayoría de las respuestas dicen que Pablo ganó 2,000 pesos. Algunas dicen que ni ganó ni perdió, quedó a mano. Y otro grupo dice que ganó 6,000 pesos. Y algunos contestan correctamente 4,000, ¿sí? Pero muy poquitos. Pero la respuesta es lo menos interesante. Lo más interesante es cuando les pedimos, bueno, vamos a discutir el problema entre todos y vamos a ver qué es lo que pasó, ¿sí? Y entonces vienen estos argumentos, ¿sí? Dice, lo compró en 10,000 pesos y lo vendió en 12,000. Entonces ganó 2,000 pesos. Hasta ahí es muy claro. Y eso es lo que pueden hacer nuestros maestros y nuestros niños. Por lo tanto, es decir, problemas de un paso. Los problemas que se llaman de un paso. Entonces dice que después lo compró en 14,000 pesos. Entonces perdió 2,000. Ahí está a mano. Es decir, ni ganó ni perdió. Después, finalmente lo vendió en 16,000. Entonces ganó 2,000 y su respuesta es 2,000 pesos, ¿sí? Pero esa es la forma en que están razonando nuestros profesores, ¿sí? Entonces yo les explico y les digo, no, piensen que son 2 caballos o que es un caballo que compró 2 veces y que pagó 24,000 pesos y como lo vendió
2 veces, entonces le dieron 28,000 pesos. Y la respuesta de los maestros inmediata es: no, tú no nos dijiste que eran 2 caballos, me dijiste que era un solo caballo, ¿sí? Y así es como argumentan mis maestros. Con esos maestros es con los que yo tengo que trabajar y no tengo otra posibilidad, ¿sí? Llegó 2002 y entonces, dada la situación que nosotros tenemos con la población, con los alumnos y con los maestros, se nos ocurrió a la gente de la Academia Mexicana de Ciencias crear el programa La Ciencia en tu Escuela. El primer año nosotros pensamos que la piedra angular de la educación son los maestros y nos íbamos a dirigir a los maestros. Entonces se armó la Academia Mexicana de Ciencias, un programa, lo estructuró y lo coordina. Consiguieron, evidentemente ellos, la gente de la Academia Mexicana de Ciencias, el apoyo para que el ministerio nos financiara algunas de las cosas que queríamos nosotros hacer. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Cambiar la actitud hacia las ciencias y las matemáticas de los profesores y de los estudiantes. Cambiando la actitud, casi se acaba el problema, ¿sí? Entonces, la idea era enseñarles a los maestros exactamente cómo entienden y cómo trabajan las ciencias los científicos y las matemáticas. Es decir, hacer un programa en donde ellos vivieran las experiencias que tienen los científicos. Ok, entonces, por primera vez en mi país, por lo menos, se estaban juntando maestros de primaria y de secundaria con científicos. Lineamientos generales: no apartarnos del programa y los planes de estudio oficiales. A mí me interesa, pero a ellos no les interesa cómo midieron el radio de la Tierra, porque no está en los programas. Y con que mis niños aprendan lo que hay en los programas es de sobra. El problema es que los programas y planes de estudio están bien, pero no los enseñan, no los pueden enseñar. Ok, queríamos beneficiar evidentemente a niños y a alumnos, y pensamos que debíamos de trabajar en 5º grado y en 8º grado, porque la educación en México es obligatoria hasta el 9º grado. Ilusos, pensamos que si trabajamos en 5º y en 8º grado, después a los niños que habían trabajado con estos maestros los íbamos a poder localizar para evaluarlos y para ver cómo eran las cosas. Nuestro Ministerio de Educación está imposibilitado para hacer ese tipo de cosas. No son capaces de recuperar a los niños exactamente de un año a otro, ¿sí? Entonces, bueno, como científicos pensamos que era indispensable el evaluar absolutamente todo el trabajo que hiciéramos. Y todo el trabajo es todo y a todos, ¿sí? A mí, a los que están debajo de mí, a los profesores, a los estudiantes que nos apoyan en este trabajo, a los que dan las conferencias, a los chicos que hacen su servicio social, a los estudiantes de los maestros que toman el trabajo con nosotros, a las personas que administran el programa, en fin, absolutamente a todos. Llegó 2003 y obtuvimos las primeras evaluaciones y las conclusiones de las primeras evaluaciones. Tenemos que incluir el lenguaje. Nosotros ya habíamos incluido matemáticas. El lenguaje es indispensable, ¿sí? Nuestros maestros no saben escribir 3 palabras sin una falta de ortografía. Entonces tenemos que ayudarlos a que lo puedan hacer. Tenemos que seleccionar, y en ese entonces me di cuenta que tenía que despedir a gente que quería trabajar en el programa, y lo tuvimos que despedir. ¿Por qué? Porque no eran suficientemente buenos para lo que nosotros estábamos pidiendo. Entonces tuvimos que despedir gente. Después nos dimos cuenta que el tratar de trabajar en 5º y en 8º grado era inútil. Los maestros